Nuestro viaje por la trigonometría ha llegado a su capítulo de cierre. Hemos navegado entre sus sistemas de medición, sus relaciones más importantes, sus identidades fundamentales y sus funciones. Te habrás dado cuenta que las posibilidades son infinitas y que aprender sobre la trigonometría es un camino que se construye día tras día, con esfuerzo y mucha dedicación. Pero esta historia no podía finalizar sin la aparición de la herramienta más importante de las matemáticas. Por lo tanto, te damos la bienvenida a este último capítulo llamado Ecuaciones trigonométricas. Vamos a estudiarlas. Se van a continuar definiendo como igualdades y tienen una particular característica que es contener a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, una ecuación trigonométrica es la tangente de x igual a 1. Pero tienes que estar atento a una advertencia. No es lo mismo una ecuación trigonométrica que una identidad trigonométrica. En cuanto a forma, ambas se caracterizan por la existencia de un signo igual, pero no son lo mismo. Observemos la diferencia. Tenemos a la ecuación 1 y a la ecuación 2. Piensa cuál es una identidad y cuál es una ecuación. Una vez que lo hayas pensado, mira cuáles son los resultados. Siempre analiza primero. La ecuación 1 es cierta para cualquier valor del ángulo, y esta propiedad determina que se está ante una identidad trigonométrica. Es decir, cualquiera que sea el valor del ángulo que uno coloque en X, cualquiera que sea el argumento de la función, esta identidad, es decir, o esta ecuación se va a cumplir. En cambio, la ecuación 2 es verdadera solo para algunos valores del ángulo, un factor clave en la definición de una ecuación trigonométrica. Es decir, que aquí yo no puedo meter como argumento de la tangente a cualquier número, porque eso no te va a decir o te va a asegurar que sea igual a 0. Esa es la clave. Esa es la clave de cualquier ecuación trigonométrica. No es válida para cualquier ángulo. Entonces, vamos a darte unos tips en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Ya lo hicimos en identidades, veamos cuáles son los tips ahorita. Solo basta despejar la incógnita, como en toda ecuación. Pero esta incógnita está encerrada, es decir, está en el argumento de la función trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Expresar todas las funciones trigonométricas con el mismo ángulo. Por ejemplo, si aparecen funciones de 2x, de 3x, de x, tratar de llevarlas a un solo ángulo. Es decir, o va a estar en ángulo simple, o en ángulo medio, o en ángulo doble. Después, convertir a todas las funciones en una sola función trigonométrica. En otras palabras, si aparece una ecuación seno, una ecuación coseno y tangente, transformarlas mediante el uso de las identidades trigonométricas a la más conveniente según el caso. Aquí hay una importante conclusión, y es que las ecuaciones trigonométricas usan como herramienta las identidades, mas no son iguales a las identidades. Para iniciar en este recorrido hay que saber un parámetro o una definición fundamental, que es la función trigonométrica inversa. Tú ya bien sabes que a cada ángulo le corresponde un valor determinado para cada una de sus funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno de pi tercios es igual a 1/2 y la tangente de 120 es igual a menos raíz de 3. Pero ¿acaso nunca te has preguntado qué sucede si yo deseo hallar el valor del ángulo? Es decir, ¿qué pasa si a mí me dan un valor de 1/2 o me dan un valor de menos raíz de 3? Y yo quiero saber cuál es el ángulo de ese valor del seno, cuál es el ángulo que me da como resultado ese valor para la tangente. Vamos a ver cómo sucede, porque es que esto sí es posible, porque cuando conoces una función, puedes buscar el ángulo correspondiente. Entonces, ¿cuál valor del ángulo X corresponde a la siguiente función que te dice que la tangente de X es igual a 1? Haz memoria y recuerda la tabla de la tangente que tanto estudiado. Este valor sí lo conoces y es equivalente a 45 grados o a pi cuartos.
Observa de qué manera se despeja la incógnita y cómo es la nomenclatura. Porque muy bien, tú ya lo sabes, tú ves la tabla y tú dices, este valor es 45 grados. Pero esto tiene un proceso, esto tiene un procedimiento que es muy importante y que debes llevar a cabo. Vas a despejar a X, pero ¿cómo despejo a X si está encerrado en un argumento? Para despejar a X, yo voy a decir que X es igual a la tangente a la menos 1 de 1. La tangente a la menos 1 también se conoce como la arcotangente de 1. Ambas expresiones son válidas y se leen así. X es igual al arco tangente de 1, implicando que X es el ángulo o arco cuya tangente es igual a 1. A esta convención matemática se le denomina función trigonométrica inversa y principalmente se encarga de buscar cuáles son los ángulos de ciertas funciones trigonométricas. Vamos a resolver algunos ejemplos. Ya resolviste, antes de iniciar con este ejemplo, lo que te queremos decir es que tú ya resolviste una ecuación, porque la tangente de x igual a 0 es una ecuación, y fue muy sencillo. Solo tuviste que aplicar un cierto proceso y una cierta nomenclatura. Eso vamos a hacer con ecuaciones más difíciles. Por ejemplo, ahorita tenemos a la ecuación que vimos al inicio, que dijimos que valía solo para ciertos valores de x, y que dice que la tangente al cuadrado de x es igual a menos 3 es igual a 0. Entonces vamos a ir paso a paso. Primero se debe ubicar a la incógnita y dejarla lo más sola posible antes de aplicar la definición de una función trigonométrica inversa. La incógnita está encerrada dentro de la tangente de x. En consecuencia, vamos a despejar y dejar solo la tangente al cuadrado de x y vamos a decir que la tangente al cuadrado de x es igual a 3. Pero esta incógnita, como ya dije, está encerrada por una tangente cuadrática, por lo cual se debe liberar. Y para liberarla, primero nos debemos deshacer del término cuadrático. Entonces la tangente de x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. ¿Qué pasa? El signo es muy importante porque estamos sacando una raíz, entonces tienes esas dos opciones de signo. Ya veremos qué sucede con el mismo. Que viene la famosa pregunta. ¿Conozco algún ángulo cuya tangente sea igual a la raíz de 3 positiva y negativa? Toca entonces aplicar la nomenclatura de función inversa para dar respuesta a este interrogante. Entonces, x va a ser igual al arco tangente más menos raíz de 3. Aplicamos arco tangente. Porque queremos liberar a nuestro argumento. Para liberar a nuestro argumento, aplicamos del lado contrario, donde no está la tangente, al arco tangente. Si tienes a la mano la tabla de ángulos notables de la tangente, vas a averiguar los valores del ángulo. Una vez encontrados, te darás cuenta que x es válido para 60, para 120, para 240 y para 300. Atento. Hay 4 resultados porque se están buscando ángulos para los 4 cuadrantes, debido a que el valor de la función es positivo y negativo. Pero si te piden que esa ecuación sea para un cuadrante en específico, debes tener a los signos muy en cuenta. Vamos a resolver otra ecuación. Esta ecuación dice que 2 seno al cuadrado de x más 3 coseno de x es igual a 0. En esta ecuación vas a tener dos funciones trigonométricas, el seno y el coseno. Como el seno está como un término cuadrático, es más fácil encontrar una identidad que permita transformar dicha función en un coseno. Es decir, vamos a aplicar la herramienta de las identidades para poder resolver a nuestra ecuación. ¿Cuál identidad trigonométrica te suena? Tienes que pensarlo rápidamente. Tengo un seno elevado al cuadrado. ¿En cuál identidad tengo un seno elevado al cuadrado que sea sencillo y que me lleve a un coseno, que es lo que estoy buscando? La identidad trigonométrica fundamental, la identidad que dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Despejando el seno, tenemos que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Sustituyendo esto que está acá en nuestra ecuación donde está el seno al cuadrado de x, me queda que 2 por 1 menos coseno al cuadrado de x más 3 coseno de x es igual a 0. Recuerda,
vamos a hacer distributiva. Tenemos que nos va a quedar como 2 menos 2 por coseno al cuadrado de x más 3 coseno de x igual a 0. ¿Qué pasa ahorita? No estamos ante una identidad, no, estamos ante una ecuación. Vamos a resolverlo como si fuera una ecuación normal. Vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a reorganizar la expresión. Y finalmente va a quedar esta expresión, que 2 coseno al cuadrado de x menos 3 coseno de x menos 2 es igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. Aquí está el coseno al cuadrado, está el término lineal y está el término independiente. Término cuadrático, término lineal y término independiente. Entonces se puede factorizar. Y cuando uno factoriza esta expresión, queda esta expresión que se encuentra en pantalla. Queda 2 por coseno de x menos 4 multiplicado por 2 coseno de x más 1 igual a 0. Entonces, como es una ecuación cuadrática que ya mencioné, hay dos soluciones posibles. El caso 1 es 2 coseno de x menos 4 lo igual a 0. Queda entonces esta expresión que está acá, el coseno de x es igual a 4 medios. Y aplico la definición de función inversa, que me dice, aplicando arco coseno de 2, tú dices cuál es aquel ángulo, ¿verdad?, cuyo coseno sea igual a 2. Y aquí viene una cosa clave, algo que ya aprendiste. Te tienes que acordar de las funciones trigonométricas. Te acuerdas del coseno, vas a la gráfica del coseno y sabes perfectamente que no hay ningún coseno cuya función sea 2, porque el coseno se encuentra acotado en el rango entre menos 1 y 1. Entonces es imposible que tú encuentres algún valor de x cuyo valor de y sea igual a 2 en el caso del coseno. En consecuencia, la primera solución es inadmisible. No existe ningún ángulo cuyo coseno sea igual a 2. Como ya te mencioné, no olvides el rango del coseno, que jamás será mayor a la unidad. Para el caso 2, tenemos 2 coseno de x más 4 igual a 0. Vas a despejar la incógnita aplicando la definición de una función inversa. Te queda que el coseno de x es igual a menos 1 medio, aplicas el arco coseno y estás buscando el arco coseno de menos 1 medio. Pregúntate, ¿cuál ángulo conozco cuyo coseno sea igual a menos 1 medio? Y vas a llegar a esta deducción. El negativo en el coseno implica que se está en el segundo o tercer cuadrante. En consecuencia, el ángulo sería 120 y 210. Pero no es solo ese par, sino todos los ángulos equivalentes a 120 y 210 en el segundo y tercer cuadrante que satisfacen la igualdad al dar vueltas alrededor del círculo trigonométrico. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, tu resultado es 120 y 210, porque es un coseno negativo, pero tienes que acordarte que cuando uno tiene una ecuación, esa ecuación es viable para cualquier valor de nuestro círculo trigonométrico. Por muchas vueltas que yo doy una vuelta y tengo a 120 y 210. Doy 2 vueltas y voy a tener a otros 2 valores en el segundo y cuarto cuadrante equivalentes a dar 2 vueltas alrededor del círculo trigonométrico. Y así sucesivamente. Teniendo en cuenta las consideraciones, la solución definitiva es x igual a 2kπ más menos 2π tercios. Ahora vamos a resolver otra ecuación. Una ecuación que nos dice que el coseno de 2x es igual a 1 menos el seno de x. Según una de las sugerencias, es recomendable expresar a los ángulos de una única forma. ¿Por qué? Porque además de tener un seno y un coseno que son funciones diferentes, los argumentos están expresados de forma lineal, x, o multiplicado por un coeficiente que es 2. Debido a las identidades trigonométricas, sabemos que es mucho más fácil llevar un ángulo doble a un ángulo simple. Entonces, sabemos que por identidades trigonométricas, el coseno de 2 veces x es igual a 1 menos 2 por el seno al cuadrado de x. Y esta identidad es muy útil porque además que te permite llevar al ángulo doble en un ángulo simple, te permite transformar al coseno en el seno. Sustituyendo la identidad en el primer miembro de la ecuación, tenemos que el coseno de 2x va a ser igual a 1 menos 2 seno de x al cuadrado, que va a ser igual a 1 menos seno de x.
Reduciendo los términos y reordenándolos, tenemos que 2 veces el seno al cuadrado de x menos el seno de x es igual a 0. Factorizando, porque acuérdate, esto es una ecuación que tiene un término cuadrático y un término lineal, tenemos que el seno de x va a multiplicarse por 2 seno de x menos 1, que va a ser igual a 0. Al ser una ecuación cuadrática, hay dos soluciones. El caso 1, el seno de x igual a 0. Se aplica la definición de función inversa, que va a ser igual a liberar a la x. Entonces, x1 va a ser igual al arco seno de 0. ¿Cuál es el valor que me da un ángulo igual a un ángulo? Tenemos que buscar aquel ángulo cuya función del seno sea igual a 0. Ese valor de ángulo va a ser igual a pi o kpi, dependiendo de las vueltas que des alrededor del círculo trigonométrico. Mientras tanto está el caso 2, que te dice que el seno de x es igual a 1 medio. Tengo que aplicar la función inversa, que me dice que x2 es igual al arco seno de 1 medio. Me tengo que preguntar cuál valor de ángulo me da un seno igual a 1 medio. Ya lo conoces. ¿Cuál ángulo conozco yo que es igual a 1 medio positivo? El positivo en el seno significa que se está en el primero o segundo cuadrante. En consecuencia, el ángulo, según la tabla que ya conoces, podría ser 30 o 150, pero no solo es ese par, sino todos los ángulos equivalentes a 30 y 150 en el primer y segundo cuadrante que satisfacen la igualdad al girar en el círculo trigonométrico. Recuerda lo que ya dijimos, no solamente vas a tener dos soluciones, sino que por cada vuelta que tú des dentro del círculo trigonométrico, tú vas a tener en el primer y segundo cuadrante ángulos equivalentes a 30 y 150. Eso es toda una deducción matemática que te va a llevar a una generalización que dice que la solución para el caso 2 es la siguiente. x2 es igual a kpi más menos 1 elevado a la k por pi sextos. Algo que te puede hacer ruido son esas expresiones para las soluciones generalizadas, pero realmente esto no es necesario a este nivel. Esto es algo que uno deduce mucho más adelante cuando tienes más experiencia. Pero ¿qué le podrías decir tú al profesor? Pues esta solución, que sí, yo sé que son 30 y 150, pero yo también sé que yo puedo dar 8 vueltas alrededor del círculo trigonométrico y yo voy a obtener unos valores que van a ser múltiplos de 30 y de 150 al dar las 8 vueltas. Si tú le explicas eso al profesor, va a ser correcto. ¿Qué no va a ser correcto? Que tú coloques que de repente esa solución está en el tercer y cuarto cuadrante, porque yo tengo un arco seno de un valor positivo, no tengo un resultado negativo. Entonces, aun cuando hicimos solo unas cuantas ecuaciones, disculpen, antes de eso, las soluciones definitivas a la ecuación son esta y esta. Pero bueno, retomando lo que estaba diciendo, que es que aun cuando hicimos unos cuantos ejemplos, todas las ecuaciones trigonométricas se resuelven con el mismo procedimiento. El truco es aplicar los dos tips que dimos. Todas las funciones tienen que ser iguales y tienen que ser todos los ángulos iguales, simples o dobles. Tienes que saber manejar las identidades trigonométricas y tienes que saber aplicar la definición de una función trigonométrica inversa. Cuando aplicas estas 4 cosas, vas a poder solucionar cualquier problema que se te presente. Y ahora te voy a contar un secreto. Llegamos al final de una etapa. Cada definición que aprendiste y cada concepto que memorizaste serán tu guía a lo largo de este recorrido. Tal como hablamos al comienzo de la aventura, esta rama es muy bonita. Es un lenguaje extraordinario que abre increíbles caminos y otorga otras perspectivas. Te invito a seguir estudiándola y a continuar indagando más sobre ella. Una vez que la conoces, te darás cuenta que se encuentra escondida en cada rincón. Y que cuando entiendes lo primordial de su existencia, comprenderás que no es un contenido escolar más. Entonces, te deseo mucho ánimo, ya que quedan pocas aventuras por emprender para finalizar este curso. Esas 2 aventuras que corresponden al tercer lapso son los maravillosos números imaginarios o números complejos y las progresiones. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad.